un hombre aún, tienes alma de niño. So aquí es una inyección. Ajá, enséñale con eso. ¿Para bebés o para todos? Para todo. Okay. Arranque. Sí. Merengue. ¿Y qué ayuda? Para cualquier enfermedad. Cualquiera. Ajá. Este es para el berrengue. El berrengue es que cuando lo haga se le cae como que está desmayada. Ajá. Y este es para curar enfermedades. Le curan 11 enfermedades. He just... Ven, ahorita, corrigo, ven mucho. Watch, he's dragging it. That thing is just heavy. It's just so heavy. And watch. So he's gonna put an injection on that one. You gotta fight these things. You gotta fight them. Wow. Ahora ven, camina. So they're gonna wrestle. No. Mira, solo se ve. Boom. So they got her to sit down, and then now he's gonna get his injection, and he's gonna put the needles in. Take a look. Ooh, that hurts. Just like that. Hey, viejo. Déjate para adelante. Pero viene corriendo. ¿Y ya color roja? Ey, no, porque es conocido, es el único toro grande. Okay, so I assume this land does not have any water. I was wondering why he was bringing water here, because on the other land, they have a pump. They use well water. Well, this cow knows how to speak Spanish. Okay, so he's already gonna start vaccinating this one here. Nomás va a apretar las ceritas ya cayendo ya. Ya podemos. And they're just drinking and drinking and drinking. They're so happy. This is a female. Donde estamos Sí. picando esta becerra. Ya, ahora sí ya le dolió. ¿Es la última? Este trabajo no es por mujeres. No, este es de hombres. Este es de hombres, este es de mujeres. Por acá te pasará. ¿Y qué ayuda? ¿Qué ayuda? O sea que está enferma de aquí. Tiene una hernia aquí, mira. Ah, una hernia. Ajá, una hernia tiene en el ombligo. Y Okay. le abrimos para sacarle la pus que tenía. Ajá. Y le abrimos aquí, mira. Aquí. Ah, sí. Y le estamos echando esta pomada para que Para que se desinflame. se desinflame. Y la vacuna para que se desinfecte. Okay. La inyección. ¿Y con masaje ayuda? Sí. Para que se caliente la piel y Mm, trabaje la pomada. okay. Seguiremos siempre unidos, prodigándonos amor, gritaremos al mundo que pasión en nuestra unión. He's like, do you want to mount her? I'm like, nope. I'm not doing that. Wow. Ah, this guy is a cowboy. Ah. So, entonces, todos vacas un día, En un día se toman, hace mucha calor. un día. Un día nada más y ya no tienen agua. Ayer les vine a dejar. So, because there's going to be water there, he has to tilt it to get the water out. And now on this side, you have the water. And that's 1,100 liters. ¿Quién es el dueño de estas vacas? ¿El afro-mexicano o quién? Todo aquí es afro-mexicano. Ya otros 5 años ya no va a poder manejar. En 5 años no puede. Ya no va a poder, no. ¿Porque tus ojos? Me da mucho trabajo manejar de noche ya. Ah. Sí. De día sí, pero de noche no. Me da mucho trabajo, ya no veo bien. ¿La vida es mejor ahora o mejor antes?
La vida si es mejor ahora o es mejor antes. Es ahora. ¿Por qué? Porque pues todavía estoy vivo. Porque todavía estoy vivo. Si ya estuviera muerto ya no estuviera mejor la vida. Pero como todavía estoy vivo, en que sea era como voy. Voy a trabajar. Piensa que es mejor. Mejor que estuviera como tú y que cargara esa moto chingona. Esa es la vida mejor, pero nosotros va a ser mejor, mira. En el sol, ¿no ves? Sin dinero. Mira cómo andamos, mira. ¿Crees que es vida mejor de nosotros? No, carnal. Mira. Es mejor piensa la vida. This little kid is already the cowboy. And yes, this kid doesn't look necessarily black, but he definitely is. His grandmother is of Muskego heritage. Hombre aún tienes alma de niño. Aquel que me da su amistad, su respeto y cariño. Recuerdo que juntos pasamos muy duros momentos. Y tú no cambiaste por fuertes que fueran los vientos. Es tu corazón una casa de puertas abiertas. Tú eres realmente el más cierto de horas inciertas. No preciso ni decir, no es lo que les digo, pero es bueno así sentir que eres tú mi gran amigo. No preciso ni decir, no es lo que les digo, pero es bueno así sentir que yo tengo un gran amigo. En ciertos momentos difíciles que hay en la vida, buscamos a quien nos ayude a encontrar la salida. Y aquella palabra de fuerza y de fe que me has dado. This is the celebration, Juneteenth. This is the celebration of the African Americans who left the United States to seek freedom here in Mexico. This is also the celebration commemorating the end of slavery in the United States, June 19th, 1865. ¿La vida es mejor ahora o mejor antes? No, pues ahora, ¿Por qué? pues porque hemos progresado. Antes no teníamos luz, no teníamos agua, no había caminos para las trocas, estaba muy difícil para entrar y ahora pues todo está más fácil. Y si puedes cambiar una cosa en México, ¿qué cambias? Y pues ¿qué le diría que cambiar? No, pues seguir para adelante, progresando. Y la mayoría de personas que trabajas. Los ranchos, aquí en el rancho y pues así los ranchos aquí cerquitas de Cowboys. ¿Y cuántos años usted celebra en este día? Toda la vida desde que llegaron los negros aquí en México. Cuando Abraham Lincoln le dio la libertad a los negros en los United States, Sí. aquí también. No, una gente dice que cumpleaños elegido no cumpleaños, pero porque no saben, dicen eso. Eso es cuando la libertad de los negros de la esclavitud De Estados Unidos. de Estados Unidos. Sí. Y como nosotros vinieron, pues, los viejos de antes de allá, entonces llegaron aquí y celebran eso. Esta agua es limpio, Limpio para que tomen la vaca. pero para nosotros no. No. Y cuando compre esta tierra, ya tiene aquí, Sí. ya tiene esta. Solo hice otro pozo allá. O sea, porque este bebedero nunca tiene que estar sin agua. Siempre, todo el tiempo tiene que tener agua. Y tus vacas, tal vez 2 horas, 3 horas y ya, esta agua. No, un día, porque son poquitas. Y también aquí también tiene agua. Sí. Esto es lo que la vaca come. Es el pasto. Sí. Grama. uy, sí. So this is what the grass that it's going Eh. to consume. Yeah. And I guess there's a slight shortage, but the really good thing about this area is that they have water. And the water, they have a well, and everybody seems to be having water. And just look at how many meters that it's basically here. We're talking about 3 meters or so, 10 feet, 10, 11 feet,
and they have water. Entonces, para muchos años tiene esta agua. Tal vez hasta 20, 30 años o más tiene. Ahí está el charco, o sea, agua todo tiempo aquí. Toda mi vida. Todo, wow. ¿Hasta lo mismo o un poco más bajo? Sube. Porque aquí estamos, cuando llueve, Ujú. sube 1,5 metros. Para muchos americanos, este es el sueño por ellos. Por viven en natural, con vacas, agricultura. Para muchas personas, este es el sueño. Para mí también, ahora que ya que estoy siendo un poco más grande, mi vejez, es mi sueño hacer una casita allá y venir y ir allá. Sí, Este también es tu sueño. sí, sí, porque más natural, más fresco. Sí. Mi esposa no quiere una casita allí, no, ella dice allá en su casa, pero yo necesito una casita allí. Sí, sí, es mi sueño. So these are his cows here. ¿Todos es mujeres? Sí, aquel nomás es becerro. ¿Cuál es el beneficio de vacas para un campesino? Si yo tuviera un problema ahorita de dinero, Sí. vendo Mm, y me dan una feriecita. ok. Problema si se enferma mi esposa, si me enfermo yo, de allí saco dinero para gastos hospitalarios. Este es de valor. Pero también para carne o no? También, sí, sí. O sea, también puedo sacrificio para carne. Bueno, Pero para tu casa no, 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 para vender. para vender. Para ello. Muchas gracias. I got me a coconut water, and this is exactly from his land here. So this is what's been going on in Mexico, in the black part of Mexico. I've been given mangoes, coconuts, and this is what life here looks like. Everybody that I've come across has been extremely hospitable, and we're gonna enjoy this coconut. So aquí ¿cuántos pesos vende cada coco? 6. 6 pesos. So this coconut here has a value of 6 pesos, which is about 33 cents or so, I believe, at the current prices. So how much is a coconut worth in your country? Sí. Lo que quiero yo para el mundo, para decirle al mundo que se cuiden mucho, que ya no usen tanto la droga, porque eso está dañando la generación. Yo fui marihuano, 14 años, y me hizo daño aquí. Eres tú mi gran amigo, no preciso ni decir todo esto que les digo, pero es bueno así sentir que yo tengo un gran amigo, no preciso ni decir todo esto que les digo, pero es bueno así sentir que yo tengo un gran amigo, no preciso ni decir todo esto que les digo, pero es bueno así sentir